Dije como en verdad quiero ser mi propia jefa y no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacer una estructura de negocio porque yo era abogada, pero Sí, no sabía de negocios. Yo soy todo o nada. ya, Yo soy perfecto. muy miedosa, pero hago todo con miedo. Estudié y nadie te prepara para ser emprendedor. No hay como una academia que te diga usted haga Claro. este checklist y lo va a lograr. Un En- error que casi me llevó a la quiebra en el segundo año sí, el segundo año de la bocata. No tenía más plata. Entonces ahí estuve literal a punto de quebrar. Básicamente el emprendimiento es como un hijo, entonces si la mamá no está bien o el papá no está bien, ese hijo no va a poder estar bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Business Builders. Hoy día estamos con Catalina, donde hablaremos cómo una carrera más tradicional, más enfocada en lo clásico, se puede transformar en algo creativo, que te dé libertad, incluso desde un trabajo remoto con libertad geográfica. Ella construyó su negocio desde su marca personal, donde mezcla derecho, creatividad. Muchas gracias, Catalina, por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Bueno, feliz de la invitación y agradecida también de poder juntarnos. ¿Cómo comenzó tu historia con la bocata? Bueno, mi historia con la bocata fue, yo salí de la universidad en 2018, de la Universidad Católica de Derecho. Y el 2019 viene Mm, pandemia, toda la situación y tuve que hacer mi práctica en mi casa, obviamente. No me tocó ir a ningún lado porque todos los procedimientos judiciales se suspendieron. Y en el intertanto también, en ese entonces mi pololo, que ahora es mi marido, le ofrecieron una oportunidad de trabajo en Copiapó, en Atacama, entonces estaba la posibilidad de que básicamente si queríamos seguir juntos teníamos como que migrar y yo estaba todo en la disyuntiva de decir como ya, acabo de salir de la U, eh, todo se está transformando en online y adicionalmente a eso no me quiero separar de mi pololo como distancia enorme y quiero además ser independiente, porque yo en quinto de universidad había procurado en el estudio Sargent y Crank, que era de propiedad intelectual, y ahí aprendí todo lo que era propiedad intelectual, mm, y a mí me trataron un 7 y me encantó, pero yo veía que esa era mi vida como procuradora, pero como abogada, ponte tú la vida de mi jefe, no era tan placentera ni tan agradable. Dije, como en verdad quiero ser mi propia jefa y quiero, sí, me voy a sacrificar para algo para mí. O sea, si voy a estar 10 horas al día trabajando, que sea para mí y si no voy a dormir una noche, en verdad que sea para mí. Entonces ahí le digo como a mi pololo en ese entonces, ya quiero emprender, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacer una estructura de negocio porque yo era abogada, pero sí. no sabía de negocios y básicamente fui aprendiendo con el tiempo y con ayuda de él. Entonces ahí surge la bocata con la idea de mezclar mi creatividad con las marcas, con un mundo más dinámico y 100% digital. Buenísimo. Se me esperando. ¿Y en ese momento estaba claro tu proyecto? O sea, ya decidiste y decidiste. ¿O fue un poquito más de a poquito? Vamos viendo qué pasa. No, yo soy todo o nada. Ya, Yo soy perfecto. muy miedosa, pero hago todo con miedo. Da lo mismo. Me tiro igual a la piscina. Entonces fue como ya, voy a partir la bocata y lo voy a hacer. Y tenía a todo el mundo en contra porque, bueno, mi papá es abogado y mi papá me decía, pero ¿cómo? Si acabas de salir de la U, tienes que trabajar en un estudio de abogado, tienes que foguearte, tienes que aprender. Y yo le decía como, papá, ¿cómo va a ser posible que salí de la universidad y aún así tú no me No, consideres claro. como capaz de ser abogada si ya di el examen de grado, me titulé, juré en la corte, como déjame fluir? Y obviamente no estuvo a favor como hasta, no sé, hace un año recién como que está considerando la idea de la bocata. Y ya llevo 6 años con la bocata. Pero sí, partí y dije ya, vamos a partir con todo. No significa que haya partido Claro. como con la estructura que tengo ahora. Y para los que no saben qué significa ser procurador, Ser es como procurador la práctica. no, es ser el asistente de abogado. Cuando tú todavía no te titulas, todavía no juras en la Corte Suprema, pero ya estás estudiando Derecho, desde tercer año en adelante puedes ser procurador, que es ser Ah, como el ya. asistente de abogado. Y ahí yo me encargué todo quinto año de Derecho ser procuradora, pero justamente en propiedad intelectual, que además llegué fortuitamente a esa área. Claro. ¿Y te gustó Me finalmente también? encantó, me encantó, me De ahí encantó. la bocata. Tengo una leve sospecha, pero ¿fue más intuición o fue mucho más planificación? No, intuición, hasta el día de hoy es muy tema de olfato.
saber para dónde uno va. Yo creo que hay muchos emprendimientos que se forman desde una planificación y está muy bien, pero en mi caso y en la mayoría hoy en día es muy desde el instinto, desde la guata, como uno dice, Claro. ¿sabéis qué? Tengo esta tincada, lo voy a hacer y uno va para adelante. Ya, perfecto. ¿Ya te decidiste finalmente a emprender? ¿Y ahí qué sentiste, por ejemplo, de lo que tú comenzaste a hacer, que le faltaba al modelo clásico del típico abogado y qué estabas haciendo tú nuevo con esto? Al final mezclaste marca personal con tu emprendimiento, todo ahí. Pasa que generalmente, y hasta ese entonces, no se daba mucho del abogado digital. Todavía era todo muy estudios de abogado y principalmente el área de la propiedad intelectual estaba muy sesgada. Se da en grandes estudios de abogados. Tampoco era un nicho muy explotado. Y además estaba dando, se conjugaba bajo la idea de que pandemia, hubo mucho emprendimiento que surgió y había mucha necesidad de informar, pero en un lenguaje que fuera más amigable, más cercano, que era la gran crítica que yo veía a los abogados que decían como voy y siento que me hablan chino, que quizás no siento confianza hacia esa persona porque no la veo como alguien de carne y hueso. Entonces yo dije como yo en verdad soy alguien de carne y hueso y tiendo a explicar las cosas con un lenguaje que todos podamos estar hablando en el mismo idioma. Perfecto. Ahí me comentaste también que estuviste en clases de teatro. Sí, es que en mi colegio, bueno, yo soy de Santiago y me vine hacia Copiapó hace ya casi 4 años. Y en mi colegio, desde quinto básico hasta cuarto medio, tenías teatro, ¿ya? Pero además, a mí que me gustaba demasiado, me metieron en la compañía de teatro. Entonces, tuve 5 años como full teatro antes de entrar a la universidad. Estuve a punto de estudiar teatro. Así que también era como un área que yo quería desarrollar. Yo decía, si me meto en un estudio de abogado, voy a ser un abogado tradicional, que no tiene nada de malo, pero no iba con mi personalidad. Desde la universidad no iba con mi personalidad a ser tradicional. Ya, buenísimo. Y ahí si volviera a los primeros meses cuando empezaste con esto de la abogata, ¿qué le dirías a tu yo en ese momento que estaba recién empezando? Bueno, lo primero es que hay que aprender a tener autocrítica y la capacidad de frustración es lo más importante, aprender a manejarlo. A mí me costó mucho porque yo era una alumna 7 básicamente. Me iba muy bien en el colegio, muy bien en la universidad, entonces estaba acostumbrada a que todos me lo aplaudieran. Y cuando empecé a emprender más, si bien soy abogada, lo que yo hago es básicamente negocios, que es algo que no Mm, tenía idea, nunca estudié y nadie te prepara para ser emprendedor. No hay como una academia que te diga usted haga claro. este checklist y lo va a lograr. Entonces lo que más me costó manejar fue la frustración, la autocrítica y el manejo obviamente del estrés. Tampoco estaba, nunca había estado expuesta a situaciones, por ejemplo, de clientes que no estaban informados de lo que significaba un proceso de marca, todo lo que podía conllevar, por ejemplo, los riesgos de un proceso. Entonces, saber transmitir la información, saber tranquilizar al cliente, yo poder generar una situación de calma, de Mm, confianza y yo también aprender de los propios errores que cometía, fue lo que más me costó. Entonces, si yo tuviese que volver al pasado, le diría como, primero, calma, segundo, aprende a mirarte y tercero, eh, van a haber días difíciles y sobre todo esos días difíciles, valóralos porque son los días que uno más aprende, como yo creo que el emprendedor de lo que más se va agotando es de la dificultad de mantener esto a lo largo del tiempo, pero eso solo te va a forjar carácter. buenísimo. Bueno, contaste harto desafío al no ser del área de los negocios, pero ¿cuál crees tú que fue la parte más desafiante de crear tu negocio día a día? Ay, aprender a ver los números. Que es el gran error que veo en todos Claro, los emprendedores y que yo también los cometí, saber ver tus números, pero no decir, tengo en la cuenta X cantidad de plata y pagué X cantidad de impuestos, sino ver, esto está siendo rentable, esto no está siendo rentable, mi precio está bien determinado, puedo subir, puedo bajar, cuál es el valor que yo le estoy dando a mi servicio, porque los números no necesariamente son solo lo que está en la cuenta, sino que son todos los números del claro. negocio. ¿Cuál es el valor que yo le estoy dando a este negocio? Y obviamente aprender a manejar las situaciones de crisis porque la economía no es estable. Entonces, uno tiene que aprender a generar un plan de negocio en el área económica. Claro, porque al final, bueno, siendo emprendedor y no, o siendo su propio jefe,
A diferencia de tener un trabajo estable, los números pueden ser muy fluctuantes mes a mes, un mes muy bueno y no hay que emocionarse. Que no hay que emocionarse y hay que también saber invertir. En algún Claro, momento el negocio te va a estar dando, pero para que eso escale, tú tienes que aprender a invertir en el negocio y hay otros momentos en que obviamente te va a generar rentabilidad y utilidades. Y no solo invertir en infraestructura, también hay que invertir en conocimiento, que eso es lo más importante, adquirir herramientas que te permitan llevar a cabo este emprendimiento a lo largo del tiempo y que deje de ser un sueño, una pyme y pase a ser una empresa. claro. Ese es como el salto de ser emprendedor, empresario, que creo que no es necesario ser una empresa grande para tener ese saltito, pero sí es como un cambio de mentalidad que creo que es súper Exacto. importante hacer. Jeff Bezos plantea la idea de que hay como 3 ciclos en el emprendimiento, que el otro día lo escuchaba y en verdad consideré que tenía razón. Hay una primera etapa donde todo lo haces tú y tienes que pasar por esa etapa. Luego hay otra etapa en donde tú aprendes a generar procesos y ahí tienes que invertir en procesos. Y luego hay una tercera etapa de la automatización. Pero si tú te saltas una etapa hacia la otra y no vives estas 3 etapas, lamentablemente la vida o el ciclo de la economía te va a llevar nuevamente a la primera, hasta que aprendas a generar procesos y de procesos pases a la automatización. Entonces, a veces la ansiedad de hacer crecer tu negocio te va jugando en contra y creo que es una lección que también la vida en estos 6 años me ha enseñado. Claro, y ahí quizás qué errores cometiste por no saber todo esto que me comentaste en un inicio. Como, Primero hacerlo todo yo, 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 y no tener nada de tiempo. Entonces, como no tenía nada de tiempo, no podía pensar. Y como no podía pensar, no podía llevar a escalar este negocio. Ya claro, no había una parte donde pudiese decir, vamos a crear este nuevo producto, vamos a mejorar el servicio de esta forma, porque no me estaba dando el tiempo. Entonces, lo primero fue aprender a delegar las cosas que efectivamente puedo delegar en profesionales adecuados, como por ejemplo marketing, la contabilidad, todo eso que yo podía pasárselo a otro departamento y que no requería de mi presencia absoluta. Y luego de esa fase como de ya delegar, de a poquitito empezar a estructurar el negocio, porque el emprendedor, como te decía, es muy de guata, es muy distinto sí, y cuesta empezar a estructurar y generar procesos para prestar este servicio. claro, y al final los procesos son los que te van generando ese crecimiento El de a proceso te va a poquito. permitir invertir, el proceso te va a permitir decidir cuál producto vas a sacar del mercado, cuál producto vas a agregar, dónde tienes que aportar más recursos, qué valor agregado podemos generar y cómo también está la competencia. También eso es una lección. A veces uno tiene temor de ver la competencia, pero la competencia hay que mirarla constantemente, no en el sentido de disminuir tu perspectiva, sino que justamente ver, oye, esto está funcionando en este otro lado, ¿qué podría agregarle yo de manera diferente y que me sirva para mi negocio? Claro, muy bueno. Hay una frase que pusiste también que es dar una gota más que ayer. O Sí, sea, dar una gota más día a día, una gota, ¿cómo es? Dar una gota más que ayer todos los exacto. días. Todos los días tienes que dar un poquitito más de ti, un poquitito más de ¿Cómo ti. se vive eso en la práctica? A pura disciplina y resiliencia, la verdad, porque hay días en que en verdad no hay motivación alguna que te levante. Emprender es duro, emprender es difícil, no es una carrera fácil. No hay nadie que te prepare para eso, solo la vida. Mm, Entonces, yo creo que en lo que uno se basa es en tu red de apoyo en ese momento y además tu autodisciplina. Lo más importante es decir, ¿sabes qué? Esto lo voy a lograr. Quizás hoy no estoy al 100, pero voy a dar lo más que pueda el día de hoy y de a poquitito mañana voy a ir sumando y sumando y aprender a descansar. Eso es algo que también me ha costado, aprender a tomarme pausas, entendiendo que no porque me esté tomando una pausa estoy dejando todo tirado y hoy día no fue fructífero, sino que sea una pausa porque tengo que recobrar energía para mañana dar una mejor versión de mí. ya, perfecto. Eso es súper importante como el descanso. Yo creo que muchos emprendedores se nos olvida a veces que hay que descansar y queremos tener esto listo ya y sacar esto ya y Por ejemplo, te pongo el día de hoy. Hoy día de verdad que me sentía muy cansada y tenía muchas cosas pendientes por hacer, pero si las hacía con el cansancio que tenía, no la ibas a hacer bien, la iba a hacer a medias. Entonces dije, voy a priorizar al menos de las 10 cosas que había que hacer, 6. 6 que pueda hacer con la energía que tengo y las otras 4 quizás mañana voy a tener un día más cargado, pero voy a poder descansar un poco más la mente y estar mejor para el día siguiente. claro, perfecto.
Y ahora pasamos a la parte un poquito de mentalidad. ¿Qué decisiones marcaron un antes y un después de la bocata? Bueno, primero partir la bocata, eso sí generó un antes y un después en mi vida. Lo segundo, cuando partimos la bocata todavía estábamos en Santiago. Lo segundo fue cuando migramos a Atacama, Copiapó, y obviamente conllevó un cambio de vida 100%, porque en un inicio era mi marido Carlos y yo full la bocata, y cuando migramos él tenía esta oportunidad laboral, entonces pasé a ser yo sola en la bocata. Y tomar las riendas a mí me costó porque yo sabía ser abogada, no sabía hacer negocios. Entonces hubo varios fracasos, hubo varios errores que cometí, no saber fijar bien precio, no saber negociar. eh, Hubo varios momentos en donde me vi forzada a tener que pedir ayuda, decir, ¿sabes qué? Por favor, dime cómo hacer esto para yo aprender a hacer negocios y no solo ser la abogata, sino que ser también la que puede dirigir la abogata. Luego fue el punto cuando abrimos contabilidad, en donde también exploré otra área de la cual yo no era experta en ese entonces, porque prestar un servicio jurídico y en materia tributaria es muy distinto al área contable, al día a día de los números. Son áreas distintas, si bien se conjugan, son capacidades y herramientas distintas. Entonces ahí empecé a tener equipo de trabajo. Por lo tanto, liderar un equipo de trabajo, saber dirigir un equipo de trabajo, también empezó a ser otro desafío y me vi enfrentada a otro tipo de clientes. Muy distinto el cliente que llegaba por formalizar el negocio, por marcas, por propiedad intelectual, por contratos, por asesoría laboral, al cliente de la contabilidad. Ahí también fue otro aprendizaje y ya después empezar a explorar la idea de las redes sociales como marca personal. Al principio yo simplemente exhibía contenido de marca, básicamente, pero nunca había exhibido contenido de mi vida. Y empezar a enfrentar esas áreas fueron distintas etapas de la bocata que hoy en día me llevan allá a tener 6 años con el negocio. Buenísimo. ¿Y alguna decisión que te haya dado mucho miedo tomar? Sí, 100%. Creo que el primer gran miedo fue iniciar la bocata. El segundo gran miedo es iniciar la contabilidad en la bocata. Esos fueron los grandes miedos que tuve en el negocio. ¿Y Sí. qué te sorprendió de ti misma en este proceso? Mi capacidad de aprendizaje, la verdad, y mi humildad, porque había muchas cosas que yo no conocía, no sabía, y tuve que aprender a adquirir la información rápidamente, pero entendiendo que yo estaba al debe, que yo tenía que ponerme al corriente lo más rápido posible para poder dar el ancho, para poder darle lo mejor a mis clientes y que muchas veces me iba a equivocar. ¿Y cuál ha sido el mayor error que has cometido como emprendedor en este caso? Un error que casi me llevó a la quiebra en el segundo año sí, el segundo año de la bocata. Era el primer año de contabilidad de la bocata y era nuestra primera operación renta de la bocata, y es un servicio que es bastante extenuante, o sea, requiere adquirir software, adquirir obviamente más personal para poder dar abasto a esa urgencia que es abril. No, durante el año tú puedes tener tu personal, tu staff, pero en abril tienes que obviamente abastecer de Sumarlo. más equipo para poder dar el ancho. Y no cobré la operación renta, Oh. lo cual me conllevó a tener que contratar más gente, pero no tenía más plata. Entonces ahí estuve literal a punto de quebrar, a punto de quebrar. No, duro, porque ese, por lo general te cobran 3 o 4 veces, o incluso más, lo que vale una mensualidad de contabilidad Exacto, normal. Que exacto. el Y flujo es... yo el primer año no la cobré. ¿Y después de eso qué cambió? Bueno, Ya, obviamente ajusté los precios de los planes contables, restablecí el equipo y hacia el periodo siguiente ya la cobré. Pero ahí me conllevó obviamente pedir un crédito para financiar toda esta deuda que adquirí y poder pagar los sueldos de esa operación renta, y de ahí en adelante pagar el crédito, y para el otro año ya tenía pero más que más antecedentes de claro. cómo hacerlo. ¿Hubo algún momento ahí donde pensaste que esto ya no iba a resultar más? Yo creo que Porque todos los años, yo creo que todos los años empiezo a decir como, ¿y esto seguirá este año? Como vamos a dar el ancho, vamos a poder, se puede, se puede, se puede, se puede, y ya vamos 6 años. Pero sí, ese momento dije ya, esta cuestión
me voy a morir y me voy a ahogar. Y bueno, en el 2025, que la situación país tampoco estaba de lo mejor, también en mediados de junio del 2025 dije, ya esto en verdad no da para más y dio para más. Buenísimo. Y ahí cómo enfrenta, bueno, creo que igual tiene una actitud súper positiva y alegre frente a las cosas. ¿Y cómo enfrenta esos momentos donde todo parece estar en contra? Bueno, Dios protege al inocente, no sé, yo creo que en esos momentos simplemente hay que buscar soluciones, no pensar si es que esto es definitivo o no es definitivo, sino decir, ya, tengo este problema, tengo que buscar una solución a este problema y aprender a atajar las situaciones a tiempo. Eso también fue una lección que me dio la Bocata a lo largo del tiempo. A veces yo soy muy evitativa, entonces digo, ya mañana voy a ver el problema, ya mañana, a pesar de que soy abogada, mis problemas no me gusta gestionarlos. Entonces resuelvo todo lo de los otros, pero lo mío no. Y casa, herrero, cuchillo, palo. Claro. Y ahí aprendí primero a darle tiempo a los problemas, que no es algo que puede estar todo el día en tu cabeza, porque si está todo el día en tu cabeza te nubla. Lo segundo, aprender a esperar con paciencia, porque hay cosas que vienen y va a venir la solución, pero hay que aprender que los tiempos del emprendedor no necesariamente son los tiempos de la vida, del universo, entonces hay que aprender a esperar con paciencia, con fe, la fe que tú tengas, pero si tú crees en la energía, crees en Dios, crees lo que sea, aprender a esperar con fe porque eso te va a sostener y generar mecanismos de acción tempranos. O sea, si tú ves que viene una ola y te va a agarrar esa ola, bueno, o aprender a nadar o comprarte un flotador, pero algo hay que hacer antes de que te agarre esa ola. Y lo segundo es que si te agarró esa ola, aprender que esa ola es una ola simplemente. Después de esa ola vas a volver a salir, vas a volver a respirar, vas a salir del agua un poco así despeinada y quizá el traje de baño se te corrió, pero vas a salir de la ola y vas a poder seguir adelante. Entonces, eh, Y no claro, todo es. también pasa ahí que quizá la siguiente ola ya vaya a estar más preparado para recibirlo. Por supuesto que sí, o sea, de los problemas que tuve en la Bocata año 1 a los problemas que puedo tener a Bocata año 6, la Catalina es totalmente distinta, la recepción es distinta y las herramientas que uno tiene es distinta. Claro. Entonces, eh, cuando la gente quiere y que es también algo que aprendí, que el control es algo totalmente distinto a la paz. Entonces uno siempre dice, ay, me encantaría tener un día sin problemas. No, es que la vida va a estar llena de problemas. Lo que uno tiene que aprender es a mantener la paz y la armonía a pesar de los problemas. Y eso es algo que te lo va dando la experiencia, no más la sabiduría. No te puedo decir que lo adquirí al 100%, pero sí hoy en día, si se me presenta un problema, ya no estoy como en pánico, no entro tan rápidamente en pánico porque me siento más preparada y después digo, como en verdad el día tiene 24 horas, el año tiene 365 días del año, esto no es eterno, entonces se va a resolver. Claro. ¿Y qué hábitos crees que te sostienen hoy en día? Bueno, primero, no compararte. ¿Y qué hábitos sostienen hoy día a la Bocata? Bueno, el primero, no compararte. El proceso tuyo es muy distinto al proceso del de al lado, el negocio tuyo puede ser que vendas lo mismo, pero no hay que compararse, la comparación siempre es odiosa. Si vas a mirar hacia el lado, simplemente para poder ver qué cosas tú podrías mejorar o qué cosas podrías adquirir de esa persona e implementarlo en tu vida a día. Lo segundo, descansar. Ya, eso es importante. No, uno no puede estar todos los días dándole al 100% porque no es viable, uno es humano, entonces tienes tus límites naturales. Entonces lo más importante es generar hábitos de descanso, descanso real. No descanso viendo redes sociales, no descanso, aprender a descansar, porque hay gente que dice, no, mientras descanso me leo un libro para aprender. Eso igual no es descanso. Claro. Una cosa es aprender y otra cosa es descansar. Lo tercero, que no lo he implementado tanto, pero hacer ejercicio. He tenido mis ciclos de ejercicio y la verdad es que realmente desconecta el cerebro. Y lo cuarto es que siempre que estoy en mi casa es mi red de contención. Entonces, en mi casa no entran los problemas, en mi casa no entran las dificultades. No significa que no se conversen de ellas, pero no empañan el clima de la casa porque tengo que tener un lugar de refugio. Mm. Ya, buenísimo. Y el tema de la inteligencia emocional. Para ti también es un pilar que no es delegable ni transable. ¿Por qué es tan clave?
Cuando eres emprendedor o empresario, tu mente tiene que estar clara, porque hay muchas decisiones que hay que tomar en el día a día. Si tu mente no está clara, no vas a poder tomar las mejores decisiones o no las vas a poder tomar a tiempo. Y parte de la subsistencia del emprendimiento es que tú estés bien. Si tú estás bien, básicamente el emprendimiento es como un hijo. Entonces, si la mamá no está bien o el papá no está bien, ese hijo no va a poder estar bien porque tú eres su red, tú eres su sostén, tú eres su apoyo. Lo mismo en el emprendimiento. Si tú no estás bien, el negocio no va a funcionar bien, no va a funcionar claramente. No vas a poder dar lo mejor, tu mejor versión. Y en la vida uno pasa por muchos ciclos y no siempre se puede dar la mejor versión. Y eso es natural, pero sí puedes tratar de cautelar lo más posible tu inteligencia emocional, poder practicar la empatía, poder practicar la paciencia, poder practicar la autocrítica, la reflexión, la templanza, el meditar. Todo eso te va a llevar a tener tu mente clara y también trabajar tus emociones, ¿ya? Yo soy una persona muy alegre, muy eufórica, pero así como soy muy eufórica hacia arriba, soy muy eufórica hacia Mm. abajo. Entonces, aprender a trabajar un equilibrio. Y eso es de vital importancia hasta el día de hoy. Y yo creo que me quedan millones de años más, y espero, de aprendizaje, porque sin aprender a controlar tu carácter no vas a llegar a ningún lado. Hay un estigma de que dicen que las personas que hablan fuerte, gritan alto o son muy tajantes son de carácter fuerte, y realmente eso no es un carácter fuerte. Un carácter fuerte es alguien que tiene templanza. El otro día escuchaba una metáfora de Pilar Sordo que decía que los edificios, los que son más flexibles, los antisísmicos, son los que sostienen, obviamente, se sostienen luego de un terremoto. En cambio, los edificios que son muy estructurados se quiebran. Lo mismo en la vida. Uno tiene que aprender a practicar la flexibilidad porque la vida Claro, es así, vas a estar constantemente en un sismo para bien o para mal y eso requiere mantener un equilibrio en tu mente. buenísimo. ¿Y qué crees tú que fue un punto de inflexión que quizás te hizo evolucionar como emprendedora o como la abogata? ¿Y cuál fue ese punto de quiebre que te obligó a dar ese salto? Bueno, el primer punto de inflexión fue cuando estuvimos a punto de quebrar, que obviamente me puso un desafío, me puso en jaque. Y el segundo punto de inflexión fue cuando eh, pasamos a abrir el área de contabilidad y tener cada vez más y más equipo, porque ahí empiezas a trabajar con distintas personalidades. Y al trabajar con distintas personalidades, tú tienes que saber sacar el mejor potencial de esa persona, porque es todo un engranaje. Entonces, yo no creo que hayan personas buenas o malas para el trabajo. Yo creo que hay distintas alternativas de sacar el mejor potencial de esa persona. Y tú tienes que saber detectar ese mejor potencial. Y para eso, tú tienes que estar muy alineado con tus potenciales. Buenísimo. ¿Todo tu equipo es online? No, nosotros tenemos Ah, oficina, no. Todo lo que es marca es 100% sí, online, todo lo que es jurídico es 100% 100% online. online, pero la contabilidad no la llevamos online porque, que es algo que también tuve que aprender, a ellos les gusta trabajar todos en una oficina para ir conversándose al mismo tiempo las Mm, decisiones que se toman con la contabilidad de un cliente. Entonces, eso es presencial, hay ya, oficina, buenísimo. sí. ¿Y dónde ves a la abogata en los próximos años? ¿Cuál sería tu sueño? Bueno, yo creo que mi sueño es, a mí me encanta enseñar, entonces mi sueño es tener una academia para emprendedores que hagan que estas herramientas que yo tuve que aprender básicamente con la ola que me iba golpeando, poder facilitárselas, poder enseñar ese tipo de herramientas y que se genere una comunidad, porque emprender a veces es muy solitario, entonces, y eso cuesta mucho. Me gustaría poder preguntarle si a ti, el de al lado emprendedor, te pasa lo mismo que a mí. Entonces me encantaría tener una academia, me encantaría verla grande, como en verdad internacional, registrando marcas. Yo registro marcas de manera internacional, pero tener sucursales de manera internacional, eso es lo que más me gustaría. Y generándome la independencia que me genera hoy en día, pero ayudando cada vez a más emprendedores. Buenísimo. A mí me gusta mucho el tema de la comunidad porque, como tú dices, de hecho, muchos que hemos entrevistado nos dicen lo mismo, que el camino del emprendedor es un camino muy solitario. Y a Sí, veces cuesta mucho encontrar como redes de apoyo que, oye, me pasó esto, ¿te pasó? Y sí, me pasó. Es súper claro. difícil quizá
O tener la confianza también de preguntar a alguien que no es tan cercano, esas cosas. Yo creo que eso es lo más importante porque, a ver, hay muchas soluciones que no están en internet. No es como Mm, llegar y preguntarle a ChatGPT, oye, ¿a ti te pasó esto mismo? Y si tuviese una red, te sentiría más acompañado, básicamente, y diría, ya, no, no estoy tan mal, como a él también le claro. pasó. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar a emprender hoy en día? Bueno, yo creo que lo primero es atreverse, atreverse contra viento y marea. No, si tú vas a emprender con dudas, no lo hagas. Puedes tener miedo, pero dudas no. Atreverse contra viento y marea sobre el emprendimiento y aprender a delegar. Delegar y autoeducarse. Sí, creo que el autoaprendizaje es súper Es importante. esencial. Pero no solo autoeducarse en, no sé, si vendo vasos, cómo se hace un vaso, sino Claro, de contabilidad, de marketing, de herramientas, de inteligencia emocional, fortalecerse. sí. Y no es como aprendizaje en profundidad, sino que hay que saber lo básico para poder llevar el negocio y delegar. Porque si Obvio, delegamos sin saber nada o externalizamos sin saber nada, pasa lo que le pasa mucho, sobre todo en la contabilidad. es que cómo voy a saber si estoy contratando al mejor profesional dentro del mercado que yo tengo la posibilidad de contratar si yo no tengo ni siquiera un conocimiento de eso. No digo que es, no, a ver, si voy a vender cohetes, no digo que yo tenga que ser la que haga el cohete, pero saber un poquitito de física. Claro, Claro, si resumiéramos el camino de estos 6 años de la abogata en una sola frase, ¿cuál sería? aventura. Sí o sí, aventura. Eso es. Buenísimo. Y bueno, ahora pasamos a la última parte. ¿Ya? En este librito, bueno, cada invitado va dejando una frase con su firma, ¿Ya? alguna frase que le haya marcado, que le guste. Así que te lo dejo para que la escribas. Me encantó. Y ahí, lapicitos. Puedes revisar igual las frases anteriores para si quieres buscar inspiración o No hay alguna cosa. segunda oportunidad para impresionar. Hay algunos que tienen mala letra. Viso acciona. ¡Ay! Esa palabra Esa es de la de. Karin. Sí, de la Karina. Ya, mira. Yo te voy a poner una frase que no es mía, que la leí cuando fui a Camboriú en el Parque Beto Carrero, ¿Ya? que él era una persona común y corriente que se había criado en el campo y todo eso, y él nunca tuvo límite. Entonces, como él nunca tuvo límites, jamás supo que era imposible y creó el primer parque de Latinoamérica como Disney Mm, sin tener un recurso. Entonces, me encantó esa frase porque el tema de los límites es vital. Si sí. uno no tiene límite, uno no lo ve imposible, entonces lo va a hacer, A lo veces vaya a uno, lograr. claro, a veces uno piensa en los límites y se limita a uno mismo a dónde puede llegar. Ya, mi letra. ¿Cuál era la frase entonces? Como él no creía que era imposible, lo hizo, lo logró. Y le puse la bocata. Me encantaron tus plumones. Gracias. Bueno, muchas gracias Catalina por toda tu historia, la honestidad. Creo que varios igual se pueden ver reflejados en este camino. Me gustaría que a tu cámara ¿Ya? indicar dónde pueden encontrar, cuáles son los servicios que genera, si es que tiene página web, redes sociales, Ya, todo ahí. perfecto. Y saludo a quien quieras también ahí saludar. Bueno, saludo primero, voy a saludar a mi marido, que ha sido vital, mi compañero en todo este proceso, que me ha impulsado a seguir adelante siempre. Y a mis tíos, que también fueron gran sostén cuando todo el mundo estaba en contra del emprendimiento de la bocata. Ellos me sostuvieron junto a mis primos. Y bueno, la Bocata la pueden encontrar en www.labocata.cl y las redes sociales La Bocata, tanto en Instagram como en TikTok. Es con 2 A, La Abocata. Y ofrecemos todo lo que es formalización del negocio, desde creación de empresa, registro de marca, contabilidad mensual, patentes de invención, juicios laborales y redacción de contrato. Y nuestra primera asesoría online es gratuita, 15 minutos para conocernos y ver todas las dudas que ustedes puedan tener. Buenísimo. Así que este fue el capítulo con la abogata, toda su historia desde los 6 años creando su emprendimiento y marca personal. Y esto fue Business Builders. Buenísimo, me encantó. Fluyó súper bien, ¿o no? Sí, súper. Se me olvidó preguntarte por el restaurante. Va bien, va bien. Vamos a obtener, ya nos van a entregar las mesas porque la estaban puliendo las mesas esta semana y nos faltan los carteles y abrimos. Estamos grabando, ¿cierto?
Ah, ¿todavía estamos grabando? No, Ah, no buenísimo. sé. Como el off the record. Sí. Sí, ¿Y el restaurante? ¿Se puede saber o no se puede sí, saber? obvio. Mira, es que lo que pasa es que cuando nosotros venimos para acá a Copiapó, encontrábamos que faltaba algo así como un estilo como fuente alemana, fuente Mm. mardoqueo, pero como más como bonito y glamoroso. Entonces, es de sándwich, pero ármalo a tu pinta el sándwich o las papitas ármalo a tu pinta. Y la idea es que sea como desde la hora de almuerzo un after office con terraza porque tiene un rooftop como para poder ver la ciudad de Copiapó y onda Buenísimo. el fresquito de la tarde, las luces, así que se va a tratar de eso. Bonito desafío ahí. Nuevo Sí, desafío para la bocata. nuevo desafío. Yo nunca he explorado el tema de restaurante. Bueno, mi marido tiene un magíster en eso, entonces ahí nos vamos a ir apoyando, pero nuevo desafío porque además, eso sí que nos costó infinito porque el local que arrendamos estaba destruido, entonces lo remodelamos entero